Bienvenidos a este nuevo conversatorio del día de hoy. Estaremos abordando un tema de actualidad. Este es el fraude bancario y tenemos un invitado especial al oficial de seguridad de la información, José David Chávez, de Banco Popular. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Iris. Vamos a hablar de un tema muy importante, que es lo que es el fraude, que podríamos dar una pequeña introducción, que es el delito que afecta regularmente a muchas personas del país. Las estadísticas del sistema financiero nos indican que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Atlántida es donde mayor se presenta la incidencia. Esto porque son lugares donde se concentra todo el comercio y la parte del turismo. Las pérdidas son millonarias y es importante que nosotros como usuarios financieros conozcamos cómo prevenir y evitar también que nosotros mismos o nuestros familiares puedan ser víctimas de fraude. Gracias por la definición. Me queda claro que es una manera de perjudicar a otra persona. Entonces me da la curiosidad de saber qué delitos son los más comunes actualmente. Desde la apertura de los bancos a la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías, que ha sido de muchísimo beneficio porque ha acercado a la población para poder utilizar los servicios financieros y, en este caso, la banca electrónica. Pero también trae consigo nuevos riesgos que nosotros como usuarios financieros debemos conocer para evitar que nosotros o nuestros familiares podamos ser víctimas de una estafa. Los delitos más frecuentes, adicionalmente a la estafa, son el robo de datos, la suplantación de identidad y la ciberextorsión. Todos los delitos se catalogan como ciberdelitos y que son muy frecuentemente para que ya sean los delincuentes puedan robarnos nuestra información o nuestro dinero. Ok, entonces estas modalidades que podríamos decir como la suplantación de la identidad de una persona, el robo de datos, ¿cómo entonces funciona el lado de los delincuentes? ¿Cómo ellos pueden robarnos nuestra información? Existen muchas formas en las cuales el delincuente puede ponerse en contacto con nosotros. Las estadísticas del sistema financiero nos indican que la mayoría de los casos son contactados por Facebook o por WhatsApp. Y esto mayormente porque es un contacto directo que el delincuente tiene con la persona. Bueno, podríamos hablar también de delitos como, por ejemplo, que lo contacten por correo electrónico o mensaje de texto o por llamada. Estos delitos pertenecen a lo que se llama la ingeniería social, que es la técnica que utilizan los delincuentes para obtener información basada en el factor humano. Entonces, esas son las maneras en las que el delincuente puede resultar. Pero algo muy importante también que nosotros debemos conocer es que hay otra modalidad también, ¿verdad? A veces, por ejemplo, tenemos dispositivos y si nosotros no tenemos un muy buen cuidado en temas de seguridad, en el sentido de no instalar aplicaciones ilegales o conectarse en lugares públicos, que ahí un delincuente perfectamente podría interceptar nuestra comunicación y posteriormente poder robar nuestros datos. Ok. Justo ahora que mencionó que las redes sociales son como las más comunes, Facebook y WhatsApp, me recuerda que hace un tiempo atrás, el año pasado, yo recibí un mensaje de un número desconocido que no tenía registrado y que él empezaba a decirme que estaba en un aeropuerto, que era primo de mi papá y que se había quedado sin maletas. Entonces a mí me pareció súper curioso y me extrañó y que llamé a mi papá y le dije como, tengo algún primo que está en algún... Porque ellos utilizan países que normalmente la gente viaja, Estados Unidos o España. Entonces yo le pregunté a mi papá y él me dijo como que no hay ningún primo que esté viajando en este momento. Al tiempo después me di cuenta que es una manera de los que ellos han estado estafando o han estado pidiendo nuestra información, haciéndose pasar por nuestros familiares. También recuerdo que a mi jefa de ese tiempo también escribió así el mismo caso, un número desconocido de otro país, diciéndole que era una persona que había visto hace mucho tiempo y que se acordaba de ella. Y ella quedó tanto en la duda que pensó que era una expareja que ella había tenido. Y empezó a llamarlo y se emocionó porque no había tenido comunicación con esta persona hace mucho tiempo y que se volvieran a contactar. Ya se imagina, ¿verdad? Toda la historia de amor, todo esto hace que estas personas realmente conecten con nuestras historias del pasado o con algo en común que normalmente la gente pueda tener, alguna persona en el extranjero, familiar que esté viajando, que se le perdió la maleta. Yo después dejé de contestar porque realmente reconocí
que era una persona que quería robarme información o dinero y que no era ni siquiera mi primo, ni mi familiar, ni nada por el estilo. Entonces sí es bien curioso cómo cualquier persona puede ser víctima, y si no estamos enterados de esta información o no estamos enterados que realmente está pasando esto, fácilmente podemos caer. Correcto. Como podemos ver en las siguientes imágenes, es una conversación que una persona ha recibido y pudo identificar que esta comunicación era una estafa. Lo primero que hace el ciberdelincuente es establecer un lazo de como de familiaridad, sí, o de parentesco o algo por el estilo, algo que uno pueda conectar, porque si a mí me dicen, ay, tu sobrina, tu hija, no tengo hija para empezar, entonces tratan de ver como algún rasgo del pasado, veo yo. Es correcto, lo que quieren es establecer un vínculo emocional con la persona. Y bueno, lo primero que le dicen es si se recuerda de él, ¿verdad? De la persona, del delincuente, y el primer nombre que usted le diga, ese es el nombre que ellos van a decir afirmativo, soy sí, yo. Así fue, o sea, usted puede decirle tal persona a una persona que ni siquiera es, ay, sí, ese soy yo, ¿cómo te acordaste de mí? Como podemos ver en la imagen. Es correcto, y algo que es sumamente importante mencionar que las personas deben conocer es que el delincuente no únicamente en esta modalidad nos puede robar dinero, sino que también nos puede robar nuestra información. En muchos casos lo que ocurre es que lo primero que le va a pedir el delincuente es una imagen, una fotografía de su identidad. Y aunque usted no lo considere, eso tiene un valor. Si esta persona nos contactó a nosotros por Facebook, quiere decir que esta persona puede descargar nuestras imágenes de Facebook, crear un perfil falso, clonar nuestra imagen, y como nosotros ya le compartimos a él la imagen de la tarjeta de identidad, lo puede utilizar contra otra persona que sea nuestro familiar o nuestro círculo de amistad, y es ellos los que pudieran verse víctimas de fraude, ya que el delincuente puede tener más información de nosotros. Es lo que usted mencionaba al principio de suplantar una identidad. Es correcto. Cuando el delincuente trata de suplantar una identidad, lo puede hacer ya sea como una institución financiera o también como una persona, y ambos casos son perfectamente reconocibles si nosotros podemos identificar las alertas que nos puedan indicar que estamos ante un posible caso de estafa. Correcto, como han podido ver en las imágenes, esta es una conversación que ya la persona detectó que es falsa. Entonces ya, aunque el delincuente usted le diga cualquier cosa, él va a seguir, le va a decir, sí, claro, que no sé qué, cómo supiste y cómo están las cosas por allá, y se empieza a interesar, pero las personas ya con el conocimiento de esta modalidad evitan caer también. Es correcto. Y como sugerencia final, lo ideal sería no compartir ninguna imagen de nosotros o de nuestros documentos, y también inmediatamente bloquear a la persona para que cortemos desde ese momento la comunicación. Es correcto. Ya. Como hemos podido ver, hemos identificado una modalidad de estafa vía WhatsApp. Pero ¿cómo podemos identificar una estafa ahora en Internet? Muy bien, Iris. Para identificar una estafa por Internet, vamos a dar algunos ejemplos que nos pueden ayudar para poder evitar que nosotros seamos víctimas de una estafa. En primera instancia, los préstamos falsos. Es común cuando muchas personas navegan en redes sociales y se encuentran con páginas que ofrecen préstamos a muy baja tasa de interés. Ese para mí tendría que ser una alerta, porque no puede haber un préstamo a una tasa casi cero de interés. Otra alerta que nosotros debemos considerar es cuando la persona me dice a mí que únicamente por WhatsApp vamos a hacer todo el trámite. Ellos me envían una documentación y me envían unas imágenes, y al final lo que siempre me piden es que yo les brinde un adelanto de dinero para que ellos puedan desembolsar, en este caso, el préstamo. Esa tiene que ser la alerta final que la persona tiene que considerar para evitar ser víctima de un préstamo falso. Y si algo que una sugerencia es que si una persona necesita obtener un préstamo, lo ideal es acercarse a una agencia del banco, obtener la información, comunicarse con un asesor de crédito y que él lo guíe a usted o lo apoye en este caso para que usted pueda llenar toda la documentación y que pueda ser sujeto a un préstamo. Pero también es importante, si la persona lo que requiere esa información, es que se comunique directamente a los números del banco y que pueda llamar para que le den toda la información.
Eso a nivel de préstamo. Se da también algo según las estadísticas, es algo reciente, que son los falsos alquileres o falsos también ventas de terreno. ¿Qué pasa? Hay personas que necesitan irse a vacaciones o quieren hacer alguna compra y se ponen en contacto con el vendedor. Entonces él igual dice que todo está muy bonito, que usted ya reservó tal fecha y le pide que le adelante el dinero. Entonces uno envía el dinero, pero ¿qué pasa? Cuando la persona ya llega el día, se presenta al lugar, se da cuenta de que quizá el lugar no existe o que el propietario de dicho lugar no es quien dice ser. Y es hasta ese momento donde la persona se da cuenta que ha sido estafado. ¿Cómo prevenir esto? Bueno, lo primero es cuando nosotros vayamos a hacer algún alquiler, siempre tenemos que tener la seguridad de que estamos con la persona quien dice ser. Debemos pedirle toda su documentación, ¿verdad? Y que nos pueda brindar o dar garantía en el tema de cuando yo le voy a hacer una transferencia, que el nombre de la cuenta corresponda, en este caso también, a los datos que la persona me ha brindado. Y sí, lo ideal sería también utilizar un intermediario, ¿verdad? Ya sea una aplicación oficial o una reservación a un lugar donde yo pueda presentarme físicamente para yo previamente reservar dicho lugar. También en ese tema del alquiler considero que es importante tener en cuenta los comentarios o los comentarios que las personas dejan del servicio que recibieron. Fue un excelente servicio, porque muchas personas usan este medio para decir tal persona me estafó, porque hay muchas personas realmente que en redes o en estas aplicaciones son estafadas de esta manera y ellos deciden que otras personas no caigan. Entonces creo que también como recomendación sería leer los comentarios. Esa es una observación muy válida, Iris, porque cuando uno lee un comentario, uno puede dar cierta tranquilidad de que realmente el producto es el que es, o la persona es quien dice ser también. Entonces, esa es una observación muy válida y siempre nosotros debemos de leer todas las opiniones que tengamos acerca de lo que nosotros vayamos a adquirir. Y también podemos hablar de los perfiles falsos. Algo que es muy frecuente, si usted por redes sociales quiere comprar algún producto, entonces usted se pone en contacto con el vendedor y el vendedor le dice, no, quedémonos de ver en tal lugar, o mandame primero el dinero. La sugerencia siempre es no envíe dinero si no le están entregando el producto mano a mano, ¿verdad? No debemos nosotros ser los primeros en dar el paso de enviar el dinero y que nos vayan a enviar el producto posteriormente. Lo ideal es, si nosotros vamos a adquirir cualquier producto o servicio, es tener de frente a la persona con quien nosotros estamos haciendo el trato y que sea ahí mismo donde nosotros podamos recibir el producto y también en ese momento entregar el dinero. Qué importante es poder identificar y las recomendaciones que usted nos está dando para evitar caer en estos alquileres falsos, en estos préstamos falsos o en estos perfiles falsos. Pero también me da la curiosidad de saber cómo identificar si es una llamada o si es un mensaje de texto una estafa. Es correcto. Bueno, para poder identificar si una llamada o un mensaje de texto es una estafa, cada una cumple ciertas características que son perfectamente identificables. Si nos enfocamos en el tema de la llamada, que esta modalidad se conoce como phishing, lo primero es, recibo la llamada, yo tengo que saber el código del país de quien me está llamando. Ese para mí tiene que ser una alerta. Primero, el código del país. Siguiente también, la urgencia. Normalmente el ciberdelincuente me va a llamar a mí y me va a decir de que yo tengo una transacción que está pendiente de ser aprobada o denegada. Y él me va a dar todas las facilidades para que yo le brinde información y él pueda cancelar, en este caso, la transacción. Ese sentido de urgencia para mí tiene que ser una alerta, porque si yo tengo alguna duda con alguna transacción, para mí la recomendación es llamar al banco o presentarme a una agencia. Adicionalmente también, el delincuente lo que va a necesitar es que yo le brinde acceso a mi computadora de forma remota. Él se va a poner completamente a la disposición y me va a decir no, que él me va a poder apoyar instalando una aplicación y se va a conectar a mi máquina y yo no voy a tener ningún problema. Eso es fundamental. También en las llamadas es importante que nosotros podamos conocer el tono de llamada de la persona, el tono de voz, perdón, de la persona que nos está llamando. Si nosotros podemos identificar que es una persona extranjera,
eso también en cierto punto nos tiene que generar un poco de duda, porque normalmente lo que se ha visto en el sistema financiero es que las bandas de delincuentes internacionales son las que cometen esos delitos y ellos en conjunto con delincuentes locales lo que hacen es que el delincuente local recibe el dinero, pero quien hace parte del proceso son las bandas delincuentes. Eso a nivel de llamada. También cuando nosotros recibimos un mensaje de texto es casi similar. Nosotros tenemos que saber el código identificador de donde yo estoy recibiendo el mensaje. Pero pasa algo también bien curioso. A veces en los mensajes de texto los ciberdelincuentes lo que hacen es tratar de engañarnos mediante una suplantación de identidad de una empresa. Nos dicen que quizá en este caso del gobierno de la República nos hemos ganado algún bono o de alguna empresa también nos hemos ganado algo. Pero en el mensaje de texto hay una particularidad muy importante. El delincuente nos envía un enlace. ¿Qué es lo que pasa con el enlace? Si yo, por ejemplo, le doy clic al enlace, muy probablemente me lleve a otro sitio donde ellos previamente ya han suplantado la identidad de la institución y quieran robarme mis datos. O que también yo ingrese al sitio y me permita, si esta página tiene algún código malicioso que esté incrustado en él, descargar alguna aplicación en mi teléfono y ya él poder tener otro medio de poder acceder a mi teléfono de forma remota. Entonces, esas serían las modalidades que nosotros debemos reconocer para que evitar ser víctimas, en este caso, por una llamada o por un mensaje de texto. Ahorita estamos mostrando también un ejemplo de un mensaje de texto que pueden ustedes ver y lo que mencionaba nuestro José de identificar estos factores que acaba de mencionar. Sí, algo que es bien importante en el mensaje que nosotros estamos viendo en pantalla es que el delincuente trata de engañarnos a nosotros con un vínculo válido. Normalmente los delincuentes utilizan acortadores, digámoslo técnicamente así, que son, yo puedo camuflar un enlace en un pequeño vínculo más pequeño que me pudiera no levantar tanta sospecha. Entonces, no es como que si el delincuente me envía un vínculo que tenga un montón de números y caracteres raros por ahí que para mí podrían ser más evidentes que sean sospechosos. Entonces, lo que hace el delincuente es hacer un acortador con ese vínculo y yo como no conozco mucho lo de saber identificarlo, entonces yo únicamente le doy clic y ya ahí me lleva a otro sitio donde el delincuente puede robarme la información. Perfecto. Hemos abordado el tema de la estafa desde todos los medios posibles. Creo que se nos escapa también el tema del correo. Veníamos mencionando al principio que es otro medio que ellos pueden utilizar para robar información o dinero. Entonces no sé si nos puede comentar también sobre este medio. En efecto, el correo es como la modalidad más frecuente donde el delincuente trata de engañarnos, porque esa modalidad se conoce como phishing. El delincuente lo que hace es nos envía correos y que se hacen simular de las instituciones bancarias. Lo más frecuente que nosotros podemos identificar es que nos dicen que nuestras cuentas están inactivas o que también tenemos transacciones pendientes por resolver. Eso para nosotros tiene que ser un indicativo de que ese es un correo malicioso. Pero ¿cómo nosotros podemos identificar también que ese correo realmente es sospechoso? Lo principal que debemos tener en cuenta es la dirección de correo del remitente. En este caso, utilizan buzones personales, ¿verdad? Lo que más frecuentemente vemos en el mercado es buzones antiguos de Hotmail, de Yahoo. Entonces, la persona, todos nosotros como usuarios financieros debemos saber que el banco no me va a enviar un correo a mí de un buzón personal. Ese para mí tiene que ser una alerta. Lo siguiente también es saber si yo recibo el correo y yo realmente ni tengo cuenta bancaria en el banco del cual me están enviando el correo. Ese también es una alerta. Es evidente. Es evidente de que ahí me están queriendo cometer una estafa. Entonces, eso es importante. Igual, siempre nosotros debemos considerar tener en cuenta la redacción del correo, el cuerpo, qué es lo que nos indica el correo. Si es que nosotros nos están pidiendo que nosotros brindemos información o nos están diciendo también que ingresemos a un sitio, eso es importante también tener en cuenta. Perfecto.
como hemos venido abordando, ya hemos completado todos los medios, hemos visto las amenazas, los ejemplos, los casos más frecuentes de cómo esos delincuentes o estafadores pueden robar nuestra información o nuestro dinero. Ahora creo importante mencionar el lado de cómo protegernos nosotros. Empecemos hablando de estas personas que tenemos tarjeta de débito o de crédito. ¿Cómo proteger nuestra información? ¿O qué cuidados nosotros tenemos que tener con la tarjeta de débito? Sí. Bueno, para tener en consideración muchas sugerencias, es importante que nosotros sepamos cuidar nuestra información, ¿verdad? En este caso, ¿qué consejos podemos nosotros seguir para cuidar nuestra tarjeta de débito y crédito? Lo principal ante todo es que si nosotros vamos a un restaurante o vamos a alguna tienda de servicio, nosotros nunca debemos de perder de vista nuestra tarjeta de débito y crédito. Eso es fundamental, no debemos perder de vista nuestro documento. Algo también que es sumamente importante es que al momento que nosotros vayamos a firmar el voucher, debemos estar revisando la cantidad que nosotros en efecto vayamos a pagar, ¿verdad? Para evitar que nos hagan cobros adicionales. Algo que también, si las personas realizan compras por internet, la sugerencia principal es que utilicen un intermediario de pagos, como por ejemplo PayPal. Yo agrego mi información a PayPal y es mediante este intermediario que yo puedo proteger mis datos. Eso es sumamente importante. También algo que es fundamental, si yo hago retiros con mi tarjeta de débito o crédito, algo que es muy importante es memorizar el número de seguridad. Eso es fundamental, ¿verdad? Yo no lo debería dejar en algún otro lado. En las notas del celular. En las notas del celular, por ejemplo, no lo debería de guardar en ningún otro lado que pudiera un tercero tener acceso a él. Y también, si yo voy a hacer un retiro, lo ideal es que yo me presente a un lugar que sea muy frecuentado, ¿verdad? La sugerencia es en centros comerciales o en lugares donde haya mucha iluminación o que haya seguridad. Evitar, por ejemplo, los lugares que se vean muy solitarios o que uno, cuando llega al cajero también, tenemos que validar que el cajero esté en buen estado, que no tenga mensaje de terror o que también no tenga dispositivos adicionales que puedan robar mi información. Entonces, esas serían como las sugerencias principales para poder cuidar nuestra tarjeta de débito y crédito. Perfecto. También considero que muchas personas tenemos tarjeta de débito de crédito, pero también tenemos una cuenta en una banca electrónica de cualquier banco. Entonces, ya como lo mencionábamos al principio, esta nueva modalidad de las cuentas bancarias en línea o estas aplicaciones en línea de diferentes bancos, considero que también podemos ser víctimas de esta manera. Entonces, ¿qué cuidados nosotros podríamos tener? Bueno, para poder tener mucho cuidado con nuestros usuarios de banca electrónica, vamos a enfocarlo en el tema tanto de la aplicación web como de nuestra aplicación móvil. Lo importante es en la aplicación web, lo principal es no guardar nuestras credenciales en el navegador. Eso es algo muy frecuente que las personas, es una mala práctica que realizan. Ingresan a la banca electrónica y ahí automáticamente desean guardar las credenciales y ese sería un error porque puede ser que un delincuente pudiera interceptar la computadora y luego pues poder acceder a la información que se tiene. Algo que es sumamente importante también para cuidar nuestra banca electrónica es utilizar nuestros propios dispositivos, que yo utilice mi computadora personal, mi propio teléfono y que no ande ingresando mis datos en dispositivos de terceros o en un lugar público, en un cibercafé o en algún otro lugar donde me permitan tener una computadora. Yo ahí no debería utilizar mis usuarios de banca electrónica. Algo que es sumamente importante también es utilizar el doble factor de autenticación en el correo. Nosotros recordemos que tenemos nuestro usuario que nos provee la institución, pero también si nosotros debemos cuidar toda nuestra información. Yo debo cuidar mi correo electrónico, agregando un doble factor de autenticación por si el delincuente llega a tener acceso a mi correo, no pueda hacer el cambio de credenciales de banca electrónica. Entonces, eso es un consejo muy importante para poder cuidar nuestra información. Eso sucede también, o puede ser un ejemplo, cuando nosotros como usuarios de Popular Móvil, de la aplicación de Banco Popular, ingresamos a nuestro usuario o a nuestra cuenta y nos lanza un mensaje en el correo como has accedido a tu cuenta. Entonces nosotros ya sabemos
que somos nosotros en primer lugar los que estamos accediendo a nuestra cuenta, y así en un futuro que esperemos no pase, si alguien más accede a nuestra cuenta, nosotros podemos notificarnos mediante el correo. Ese es un mecanismo de seguridad que alerta a las personas y que si en algún dado caso nos ayuda muchísimo, porque si yo no he sido quien me ha ingresado y me ha llegado el correo, ahí tiene que ser la alerta clave de que alguien accedió a la banca electrónica y yo tengo que llamar al banco inmediatamente para que puedan bloquear mis accesos o cambiar mis credenciales en ese momento. Y algo que también es bien importante cuando yo voy a utilizar mi usuario de banca electrónica es si yo estoy, por ejemplo, conectado en una red pública, ya sea en un café o estoy en un hotel o en algún otro lugar que sea completamente público, debo, en la medida de lo posible, evitar conectarme. ¿Por qué? Si yo estoy conectado a una red pública de Wi-Fi, la persona que administra el Wi-Fi o un tercero puede estar escuchando todas las comunicaciones que están pasando. Entonces él podría interceptar esta información y decir qué usuarios son los que yo estoy utilizando y poder, en este caso, robarnos nuestra información, ¿verdad? No necesariamente de la banca electrónica, pero sí puede ser también un correo electrónico o cualquier otro usuario que yo esté utilizando, que él lo pudiera interceptar y ahí él puede hacer indagar un poco más en qué usuarios yo manejo para poder robarme la información. Qué importante lo que dice, porque muchas personas acostumbramos a ir a un lugar, a ir a un restaurante, al mall o al parque y vemos una red sin candadito y más bien nos alegramos, tenemos internet, pero ahora sabemos que esto también puede ser un factor que nos puede hacer víctimas de algún fraude. Es correcto, Iri, porque eso para nosotros es como lo más sencillo, lo más fácil. Como usted me dice, más bien nos alegramos de que encontramos una red que está desprotegida. Cuando nosotros tenemos usuario de banca electrónica en nuestro teléfono, algo que es sumamente importante es nosotros tenemos que evitar instalar aplicaciones sospechosas. Normalmente se ha visto últimamente, según las estadísticas, aplicaciones como por ejemplo juegos o aplicaciones que funcionan como limpieza del teléfono. Normalmente esas son las que utilizan los delincuentes para poder inyectar algo que se conoce como malware, que es un código malicioso o una aplicación que me descarga otras aplicaciones que me puedan robar la información. Entonces, algo que es sumamente como yo puedo cuidar mi teléfono es no descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales de la App Store y de la Play Store, y también no instalar aplicaciones piratas, por ejemplo. Ya hay gente que instala aplicaciones de películas o de música piratas, y eso normalmente el delincuente lo aprovecha para poder robarnos la información. Qué importante todas las recomendaciones como usuario de banca electrónica o como usuario general de internet o de mi dispositivo electrónico, estos cuidados que debemos tener o estas alertas que ahora reconocemos. Pero ¿qué podemos hacer si yo sospecho que he sido víctima de fraude? Bien, y si nosotros sospechamos que hemos sido víctimas de fraude, lo primero que nosotros debemos hacer es, dependiendo de la circunstancia en la que hemos sido víctimas, lo principal es, si yo sigo víctima de clonación de tarjeta de crédito o de débito, tengo que recordar cuáles fueron los lugares que yo frecuenté. Eso es fundamental. Tengo que hacer memoria acerca de eso y posteriormente tengo que bloquear mi tarjeta en ese momento. Si yo recibo una alerta que hay una transacción que yo no reconozco, llamo al banco y pedirles que me bloqueen en ese momento la tarjeta. Y si por el contrario yo fui estafado por una persona, yo tengo que recolectar toda la información, el número de teléfono de la persona que me contactó, los datos que la persona me brindó para yo poder hacer el depósito. Yo tengo que hacer como un pequeño expediente y esta información presentarla ante las autoridades para que se pueda identificar si esta persona ha tenido otras denuncias o en este caso iniciar una denuncia contra ella para que pueda responder por ese delito de estafa. Para concluir, licenciado, ¿puede darnos recomendaciones o sugerencias en general para evitar todo tipo de fraude bancario? Sí, bueno, lo principal, recordemos, es no utilizar redes que no sean seguras, ¿verdad? Redes de restaurantes, redes de cafés o de hoteles, no conectarse a ninguna red Wi-Fi que nosotros no estemos seguros. Y adicionalmente también cuidar toda nuestra información
personal, no brindarle nuestros datos a ninguna persona que nos contacte por llamada telefónica o por mensaje de texto. No debemos compartir ninguna información. Importante también tener claves robustas. Yo, por ejemplo, en mi usuario de banca electrónica puedo colocar una clave que contenga mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, números, y eso hace que nuestra clave sea bastante fuerte. También es importante no descargar aplicaciones ilegales en mi teléfono o en mi computadora también, ¿verdad? Y para evitar de que un delincuente pueda instalar código malicioso y que me pueda robar mi información. Y lo importante también es, ante cualquier sospecha, comunicarse siempre con la institución bancaria para que podamos reportar cualquier incidente que nosotros podamos identificar en nuestra cuenta de ahorro. Y algo sumamente importante también, Iris, ya para finalizar, es que nosotros, cuando nosotros tenemos nuestras cuentas de ahorro, nuestras tarjetas de débito y crédito, debemos estar todos los días, si es posible, pendientes del estado de cuenta, ¿verdad? De nosotros no identificar transacciones que nosotros no reconozcamos, o también siempre tener en cuenta los estados de cuenta para que podamos siempre validar que nuestra información no ha sido adulterada. Y esto es sumamente fácil cuando tenemos nuestro usuario de banca electrónica en nuestra aplicación de Banco Popular, porque al entrar ahí usted puede y le desglosa todas las débitos o créditos que ha tenido en su cuenta, sus ingresos o su gasto, podríamos decirlo. Entonces es una modalidad y una sugerencia muy fácil de aplicar, como todas las que ha mencionado. Espero toda esta información haya sido sumamente de ayuda para ustedes y para evitar que seamos víctimas de fraude y de todos esos delincuentes o extorsionadores que están en internet, en correo, en llamada, en mensaje de texto o en cualquier red social. Muchas gracias y fue un placer.